Entonces vamos a comenzar con la clase de dinámica. Pues la vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio sobre cinética de partículas utilizando la segunda ley de Newton. Pues vamos a continuar con otro ejercicio en el cual aplicamos también la segunda ley de Newton, pero utilizando otro sistema de coordenadas. Entonces, si gustan anotar. Dice una pista para competencias. Una pista para competencias de esquí sobre nieve. Tiene un tramo circular. De radio R igual a 40 metros. ¿Podría repetir otra vez, profesor? De radio R igual a 40 metros en el punto A. En el punto A. En el punto A. Coma, donde los competidores llevan una velocidad horizontal V igual a 20 metros por segundo. V igual a 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. Punto y seguido. La velocidad de un competidor es de 70 kilómetros. Sí, no, es la masa de un competidor es de 70 kilogramos en el punto A. ¿70 qué? Disculpe. Kilogramos. ¿Masa o velocidad? Masa de 70 kilogramos en el punto A. Y su velocidad está disminuyendo. A razón de 1.3 metros sobre segundo al cuadrado. 1.3 metros sobre segundo al cuadrado debido a la resistencia del aire. Punto y seguido calcular el vector de la fuerza resultante que actúa en el competidor justo antes de saltar. En el punto A. Entonces, nos dice que se trata de saltar en el punto A. Nos dice que se trata de un tramo circular
Nos dice que se trata de un tramo circular de una pista de radio R igual a 40 metros, entonces ahí nos dan estos datos. R igual a 40 metros. Y entonces es el mismo, es un tramo circular, entonces el radio es el mismo en este tramo. Y dice que llevan una velocidad V igual a 20 metros por segundo. La masa de un competidor es de 70 kilogramos. Y en el punto A su velocidad está disminuyendo a razón de 1.3 metros por segundo al cuadrado. Como dice que está disminuyendo su aceleración, es igual a menos 1.3. Lo que nos pide es calcular el vector de fuerza resultante sobre este competidor. Entonces, encontrar la fuerza, el vector de fuerza resultante sobre este competidor, justo antes de saltar en el punto A. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea?
ahí nos pide la fuerza resultante. Explicar la decimatoria de fuerza que pueda más que por aceleración. Ajá, sí, efectivamente aplicamos la segunda ley de Newton. Nada más lo que hay que identificar es Sería en componente radial y transversal. un componente radial y tangencial, puede ser. Entonces, sí, lo primero que hacemos en estos casos es un diagrama de cuerpo libre en donde identificamos todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Decíamos, un diagrama de cuerpo libre es un diagrama en donde se dibuja el objeto y las fuerzas que actúan sobre él. Pues en este caso el objeto es la persona. Se encuentra en este punto A, lo podemos dibujar así o simplemente algún punto, algún cuadro, alguna forma, y posteriormente identificamos las fuerzas que actúan sobre este objeto. Serían, ¿qué fuerzas actúan? La velocidad, ¿no? Fuerzas. La fuerza. Una hacia arriba del punto. Sí, o fuerzas de hacia arriba sería la fuerza de reacción del suelo sobre la persona. Hacia abajo del precio. La reacción en A, y hacia abajo el peso. El peso, el cual es igual a la masa por gravedad. La masa no las dan como dato. ¿Qué más tendríamos? ¿Alguna otra fuerza? La reacción en A podría tener dos componentes, una en X y una componente en Y, o más bien una en Y y una en X. Vamos a ilustrar las dos componentes, ya que en general podrían actuar en dos componentes. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton, hacer la sumatoria de fuerzas en Y o en X. Sin embargo, también lo podemos hacer utilizando las componentes radial y más bien tangencial y normal. ¿Por qué? Porque se nos acomoda ahí, estaría alineado con
la dirección nos da un valor de una aceleración. Esa aceleración es una aceleración tangencial, porque este valor sería una aceleración tangencial, porque dice que va disminuyendo la velocidad en esta cantidad. Entonces, esa es la aceleración tangencial. Tenemos un movimiento circular. Entonces, para el movimiento circular, normalmente se nos acomoda usar un sistema de coordenadas radial y normal, tangencial y normal, o radial y transversal. Entonces, aquí podemos hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, ya que tenemos esa aceleración, y también podemos hacer en dirección normal, ya que también tenemos la velocidad que nos permite obtener alguna aceleración. Y ahí el radio de curvatura sería igual a R. El radio de curvatura como es circular, es R igual a 40 metros. Ese no se representa. ¿Cuánto, perdón? Ese no se representa. El radio. No, Aquí, sí, no, ese no es una fuerza. Ese nada más es el diagrama de cuerpo libre, nada más es el objeto y las fuerzas que actúan sobre él. Todas las fuerzas. Entonces aquí decíamos, podemos hacer sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. Pues aquí podemos también ilustrar ahí el sistema de coordenadas Nuestra dirección sería la dirección tangencial, que la denotamos con el vector unitario NT, y este otro sería el vector unitario normal. Esas serían las direcciones. Entonces ahí hacemos la sumatoria de fuerzas en dirección tangencial. Esto nos va a dar igual a cuánto, a la W menos W más RS. menos W. Ahí, ¿por qué W? Sería menos RS igual a 0. Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. Ahí nada más es Menos RS. RAX. Sí, podemos decir menos RAX. ¿Alguna otra que actúe en dirección tangencial? Ninguna otra, ¿sí? Nada más sería la única. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Ahí conocemos los valores. Entonces ahí nos daría de cuánto. Sustituimos los valores, es igual a 70 kilogramos por la aceleración tangencial, que nos dice que es de menos 1.3 metros sobre segundo al cuadrado. Pues de ahí directamente nos da el valor de la reacción en el punto A en la dirección X.
que sería de cuánto daría, 91 91 Newton. Entonces sería en la componente de la fuerza de reacción en el punto A en la dirección X. Entonces también podemos hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección normal. Ahí cuáles serían las fuerzas que actúan. sería W menos W Menos W más R más R. Y va a ser igual a masa por aceleración normal. Esto, conocemos el valor de la masa, conocemos el valor del peso, conocemos la aceleración normal. No, profe, y ahí no se podría ocupar la fórmula de igual a masa por velocidad por la derivada de la velocidad. Masa por la derivada de la velocidad. No, pero eso es para tangencial, no es aquí para normal. También hay para normal. Masa por velocidad al cuadrado del radio de curvatura. Velocidad al cuadrado entre radio de curvatura, entonces esto nos queda, es igual a masa por velocidad al cuadrado entre R. Ahí conocemos la velocidad, conocemos R. Entonces podemos despejar R. RAY va a ser igual a, pasamos el peso del otro lado positivo, que sería masa por gravedad, que serían 70, lo podemos sustituir los valores de una vez, 70 kilogramos por 9.81. Luego más la masa, 70 kilogramos por velocidad, que nos decía que era de 20 metros sobre segundo al cuadrado, entre R, que es 40 metros. Y entonces ahí nos quedaría de cuánto el valor de RA en Y. El 386.7, ¿qué les de eso? Sí. 1386.7 Newton. Entonces la fuerza resultante, el vector de la fuerza resultante sería igual a la componente RAX en I más RY en J.
lo cual nos da de 91 y en I más 1386.7 en J. Esto después de unidades de Newton. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Espera un tantito, profe. Sí. Ya. Sí, entonces, si gustan anotar, en el instante en que la bala P de masa M se encuentra, la masa M se encuentra en una posición R, un cazador está girando el rifle. ¿El pasador qué, disculpe? El cazador está girando el rifle alrededor de un eje vertical, que pasa por el punto O con una velocidad angular θ punto y una aceleración angular θ2 puntos y una aceleración angular θ2 puntos, como se muestra en la figura. Punto y seguido, la velocidad de la bala relativa al cañón del rifle V subíndice R es igual a R punto.
El cañón del rifle y las unidades, ¿cuáles son? Disculpe. V, subíndice R, es igual a R punto, así como está aquí escrito. Está aumentando en magnitud a una razón AR igual a R dos puntos. También así como está aquí, A subíndice R es igual a R dos puntos. Punto y seguido, inciso A, obtenga la expresión general para la fuerza normal total F subíndice B, así como está aquí también, para la fuerza normal total FB, que la bala ejerce sobre la pared interior del cañón. Inciso B, calcular la magnitud de esta fuerza para los siguientes datos. Pues para el inciso B los datos son, así como está aquí, teta punto igual 3 radianes por segundo, 3 radianes por segundo, teta 2 puntos igual 5 radianes sobre segundo al cuadrado. R igual a 0.5 metros. VR igual a 400 metros sobre segundo. AR igual a 50 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa de la bala es igual a 0.03 kilogramos. Entonces nos dice que se trata de un cazador que dispara una bala en un rifle y que a medida que va, digamos, en el momento en que está disparando, también está girando el rifle con una cierta velocidad angular y una cierta aceleración angular.
Bajar o subir. Gracias. Ahí tenemos la figura que dice que se trata de un cazador que dispara una bala con un rifle y en el momento en que dice que nos pide encontrar una expresión para la fuerza normal total FB que la bala ejerce sobre la pared interior del cañón. Pues ahí que podemos hacer. ¿Alguna idea? Ahí como podemos ver nos da algunos datos de la velocidad angular, la aceleración angular, el radio, o la distancia radial. Podemos hacer el diagrama del cuerpo libre, Hacemos el diagrama del cuerpo libre. hacer sumatorias desde angular y en este radial.
componentes angular y radial, o efectivamente, entonces hacemos primero el diagrama de cuerpo libre. Para identificar qué fuerzas son las que actúan sobre este objeto, cuál es el objeto que nos interesa analizar. La bala. La bala, efectivamente, o todo el rifle. Nos pide la fuerza que ejerce la bala sobre la pared del cañón. Y como a cada acción corresponde una reacción, esa fuerza que ejerce la bala sobre la pared del cañón sería la misma, nada más opuesta, que ejerce el cañón sobre la bala, en la pared del cañón sobre la bala. Entonces, como nos pide la fuerza que ejerce la bala sobre el cañón, entonces el objeto que nos conviene o que nos interesa es precisamente la bala. No nos interesa las fuerzas que ejerce, digamos, el rifle sobre la persona, o el peso del rifle. No tiene que ver. Ahí también. Perdón. ¿Qué influye el peso del rifle? No, en este caso no influye, porque lo que nos interesa es encontrar la fuerza que ejerce la bala sobre el cañón del rifle. Es como si tenemos un objeto sobre la mesa. La fuerza que ejerce el objeto sobre la mesa no depende del peso de la mesa. Ok. Sí, no influye. Ahí también podemos utilizar un sistema de coordenadas radial y transversal, ya que, como vemos, nos dan valores de la velocidad angular, la aceleración angular, los cuales las ocupamos cuando hacemos un análisis en estas componentes, en componentes radial y transversal. Entonces es lo que, desde ahí ya nos damos cuenta que podemos utilizar estas componentes de radial y transversal. Y como nos dice que está girando, ¿qué tipo de movimiento está realizando la bala? Circular. Un movimiento circular, pero al mismo tiempo de que está girando, también se está desplazando a lo largo del cañón. Entonces el movimiento no es circular. Sería una combinación de circular y radial. Entonces el movimiento de la bala tiene esas dos componentes. Tiene movimiento radial en la dirección del cañón a medida que va saliendo, y también tiene una componente angular o transversal. En cualquier momento, digamos, podemos identificar aquí la bala y sus fuerzas que actuarían sobre ella. Serían una fuerza sería la fuerza transversal, digamos, la fuerza
la dirección del vector unitario. Son las coordenadas los vectores unitarios n, nr, y n zeta, y aquí las fuerzas que actúan es una componente de fuerza en la dirección F teta y FR. ¿Existirá una componente de fuerza en la dirección radial? Lo que impulsa la bala. Sí, efectivamente existe una componente de fuerza en dirección radial, sin embargo, esa no nos las están pidiendo, de hecho, porque o sea, sí existe también esta fuerza, que es precisamente lo que impulsa la bala. Este es FR. Sin embargo, y esta efectita es va a ser la misma fuerza con la que la bala ejerce la presión sobre las paredes del cañón. sobre las paredes del cañón, sí. Sí, la FR es la que impulsa a la bala, es precisamente, sería, sí, pues ¿cómo se llama? Los gases o la pólvora que se quema y expulsa la bala. Mientras que la fuerza de reacción se debe precisamente debido al giro del cañón. Si este cañón no estuviera girando, estuviera nada más fijo, no debería de haber una reacción no debería de haber fuerza de la bala sobre las paredes o de las paredes sobre la bala, debería salir derechito sin tocar o probablemente nada más, digamos, sí, derechito nada más sin ejercer fuerza sobre las paredes. Entonces, debido a que lo está girando, por eso es que ejerce fuerza sobre las paredes. Sin embargo, aquí nada más lo que nos piden es FB, que es la fuerza que ejerce la bala sobre la pared. Entonces, esta fuerza F teta va a ser igual a FB. La otra FR, aunque existe, pero no nos las están pidiendo. Entonces, para encontrar FB es igual a F teta. Hacemos sumatoria de fuerzas en dirección teta.
De ahí nada más lo que tenemos en dirección teta, FB o F teta, que es lo mismo que FB. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección teta. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en teta. ¿Cómo determinamos la aceleración en transversal? R teta 2 puntos más 2 por R punto teta R por teta 2 puntos más 2 R punto teta R punto por teta punto. Entonces sería nada más, esa sería la fuerza. Sin embargo, de hecho, como nos están dando también aquí una masa de la bala, también tiene un peso, entonces también, de hecho, también existiría una fuerza del peso de la bala sobre la pared. Es muy pequeño, pero sí, como nos están dando ese valor, entonces hay que considerarlo también. Aquí en el diagrama de cuerpo libre nos haría falta considerar el peso de la bala. Tal decimos es pequeño, pero como nos dan la masa también, también hay que considerarlo que esto es igual a masa por gravedad. Sin embargo, este peso, ¿cómo actuaría? Este es eje X, este es eje Y. ¿Cómo actuaría el peso? Porque actuaría en dirección transversal o normal o perpendicular a estas direcciones. No. Y este peso, ¿dónde lo ubicamos? Este rifle está girando alrededor del eje Z. El peso actuaría en la dirección no, o sea, el rifle va girando así horizontalmente, digamos, alrededor del eje Z. El eje Z es dirección vertical. ¿El peso actuaría en qué dirección? Z. Actuaría en dirección Z, nada más. Entonces, Entonces ahí no se llega en lugar de Y le ponemos Z y
Sí, lo podemos hacer de esta manera. En lugar de Y lo ilustramos en Z y también aquí habría que ilustrar entonces otro eje. XY en el plano y el eje Z. Y quedaría XY en el plano y Z es perpendicular al plano. Y este peso actúa en la dirección Z. En la dirección K le podemos poner que es en la dirección K. Ahí también si hacemos sumatoria para tomar en cuenta el peso, en qué dirección debemos de hacer la sumatoria. Esta, ¿no? Perdón. En Z. Vale. En Z, el peso actúa en la dirección K, entonces en Z. Entonces la sumatoria de fuerzas en Z va a ser igual a las fuerzas que actúan, que sería sería nada más el peso y la reacción. Más la reacción. Y esto va a ser igual a 0, ya que no hay una aceleración en la dirección Z, no se está moviendo en esa dirección. Por lo tanto, esta reacción R va a ser igual al peso. Es igual a la masa por la gravedad. Eso lo podemos calcular, que es 0. La calculamos en el inciso B. Aquí nada más en el inciso A nos pide obtener una expresión para obtener la fuerza resultante. Entonces esta fuerza B, de hecho entonces esta fuerza B no va a ser exactamente igual a F teta, porque hay que sumarle el peso, la fuerza de reacción debido al peso. Entonces aquí nada más sería sumatoria de fuerzas en teta, va a ser igual a masa por aceleración en teta, y ya está dado por esta expresión de masa por R por 2 puntos más 2R punto por teta punto. Y decíamos esto
¿Y la fuerza F o Sí, reacción. Entonces aquí la sí nos faltaría ubicar aquí también una fuerza de reacción. Aquí nos faltaría ubicar una fuerza de reacción que se opone al peso. Y esta actúa en dirección K también, para que se observe que esta no es en dirección del plano, es perpendicular al plano. Entonces la fuerza total FB va a ser igual a la suma de las dos componentes F θ más F más la fuerza de reacción. En la sumatoria de fuerzas en θ, aquí decíamos entonces esta nada más va a ser igual a Fθ, es la única fuerza que actúa, es igual a masa por aceleración en θ, es igual a Fθ. Aquí ya para obtener esta expresión nada más lo que hacemos es sustituir aquí la expresión de Fθ, que es masa por R por θ, 2 puntos, más 2 R punto por θ punto, todo esto en la dirección del vector unitario nθ, y más la otra fuerza, la fuerza de reacción R, que actúa en el eje Z o en la dirección K. Entonces ahí nada más esta fuerza es igual a masa por la gravedad en la dirección K. Entonces esa sería la expresión para obtener esta fuerza resultante que ejerce la bala sobre la pared. Pues esta fuerza resultante que ejerce la bala sobre la pared del cañón, como vemos, tiene dos componentes, una debida a su peso y otra debido a la acción de estar girando el rifle a medida que va saliendo la bala por el cañón. Entonces serían la componente total. La componente del peso es mucho menor que la componente debido al efecto de girar el rifle en el momento en que va saliendo la bala. Entonces, para el inciso B, nada más sería sustituir estos valores en esta expresión para obtener esta fuerza. Entonces decimos para el inciso B, nada más lo que hacemos es sustituir los valores. Nos da una masa de 0.03 kilogramos
Todo esto multiplicado por R, 0.5 metros. Luego por teta 2 puntos, aquí todavía 5 radianes sobre segundo al cuadrado. Luego más 2 veces R punto por R por teta punto. 400 metros. Sería 3 por 2 por 3 por 400. La dirección del vector unitario n teta y más la masa 0.03. Kilogramos por 9.81 en la dirección K. Ahí nos daría la fuerza B que ejerce la bala sobre el cañón en dos componentes, una en dirección n teta y en otra en dirección K. ¿Y cuánto daría el resultado para la fuerza resultante? Y me da 72.0075. 72 en n teta. A mí me da 72.36. 72.0, lo dejamos en 72. Más 1.29. Más 0.29 en la dirección K. Y todo esto tendría unidades de Newton.
Hola. Ahí esto nos dice calcular la fuerza que ejerce la bala sobre el cañón. Esta fuerza que obtenemos aquí, decimos que es lo mismo que es igual, pero en sentido opuesto que la fuerza que ejerce el cañón sobre la bala. Pues aquí, como podemos ver, obtenemos, de acuerdo a cómo representamos en el diagrama, tenemos ahí R y F teta, fuerzas que actúan sobre la bala. Hacemos el análisis sobre, analizando la bala y obtenemos las fuerzas que actúan sobre la bala. Sin embargo, lo que nos piden es la fuerza que ejerce la bala sobre el cañón, no el cañón sobre la bala. Entonces, la fuerza del cañón sobre la bala sería esto, fuerza del cañón sobre la bala. Sí, esta sería fuerza del cañón sobre la bala. Sin embargo, fuerza de la bala sobre el cañón, más bien. Es igual a menos FB. Es menos FB, es decir, es la misma, pero en sentido opuesto. Aquí, como nos enfocamos el análisis en la bala, lo que obtenemos son las fuerzas la fuerza FB sobre la bala. Pero como lo que nos piden es la fuerza de la bala sobre el cañón, entonces la fuerza de la bala sobre el cañón es menos FB. Y entonces quedaría que la fuerza de la bala sobre el cañón es igual a menos FB, es igual a menos 72 punto, ya decimos que lo dejamos en 72 n en n teta más 0.29 en K. Todo esto en newtons. Entonces ahí nada más para especificar qué es la fuerza que ejerce la bala sobre el cañón y no el cañón sobre la bala, que son de la misma magnitud pero opuestas. Entonces ahí como nada más es lo que nos pide, entonces ya no tomamos en cuenta esta otra fuerza FR que actúa sobre la bala, ya que también actúa, también ejerce una aceleración en dirección radial, pero en este caso ya no nos lo en fin, la aceleración radial sí la tomamos en cuenta, pero Profe, y no, ya la aceleración radial ya no la tomamos en cuenta así. bueno, yo tengo una duda, pero no sé, con un ejercicio de los de tarea. Sí, ¿Cree que le puedo compartir pantalla? sí. Ah, dice que está inhabilitado. A ver.
Sí, a ver, sí, puede, ya le puse para que compartir. Me parece que también tiene que dejar de compartir, profesor. Ah, bueno, a ver, sí, ya. Bueno, es con este ejercicio. Me estaba viendo el solucionario. Es este problema, pero me causa duda en cómo saca la velocidad para 20 segundos. Porque se supone que aquí en 20 segundos la aceleración es 0. Entonces, si la aceleración es 0, pues en las fórmulas se elimina y queda como V0 es igual a V total y serían 60 metros sobre segundo, pero aquí me la pone como 50. Si la aceleración es 0, entonces sería la velocidad es igual a constante velocidad por... Sí, sería velocidad constante. De 60, como lo marca aquí. Bueno, aquí la velocidad es de 60 en 20, pero ¿por qué dice aquí que son 50 metros sobre segundo? Igual chequé el libro y al final en las respuestas igual viene 50, pero no entiendo por qué. Sí, pues aquí como se ve, como lo muestra en la figura, es 60. Sí, es 60. Sí, debería de ser 60, efectivamente.